La Iglesia nos invita a reflexionar en este jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario en el texto de Mateo 18, 21 al 19, 1. El texto dice así: Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fueran vendidos junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó toda la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Con el relato de hoy concluimos el capítulo 18 de Mateo. Como saben, es un capítulo dedicado a enseñarnos acerca de las relaciones de convivencia de la comunidad. ¿Cómo debemos convivir? Vimos ya que Jesús desea que los miembros de la comunidad vivan con sencillez y no se consideren superiores a los demás. Además, deben estar dispuestos a acoger a todos, incluirlos a todos y a no dejar a nadie al margen. En la reflexión de ayer vimos que si uno de los miembros de la comunidad comete un pecado, es necesario hablar con la persona y agotar todos los medios a nuestro alcance para que ella abandone su pecado y se reintegre al camino de Jesús. Y el proceso que Jesús nos invita a seguir es, primero, hablar a solas y en privado con la persona. Si no logramos que deje su mal proceder, insistir en hablar con ella en compañía de 1 o 2 más, para ver si entre 2 o 3 se le hace entrar en razón. Y si no hace caso a ese grupo reducido, recurrir a un grupo más amplio, a aquel grupo que se ve afectado por su mal proceder, como la comunidad, o la familia, o el equipo de trabajo, para que hable con la persona a fin de que se convierta y viva. El relato de hoy toca un punto nuevo en las relaciones de convivencia en la comunidad. ¿Qué pasa cuando la persona que ha pecado se arrepiente y pide perdón? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? Esta enseñanza empieza con una pregunta de Pedro. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Pues hay gente que nos ofende una y otra vez y constantemente pide perdón, pero sus ofensas continúan. ¿Cómo tratar a estas personas? Supongo, dice Pedro, que habrá un límite, pero no me digas que hasta 7 veces. Pues resulta que en la Escritura el número 7 es el número perfecto. El 7º día de la creación Dios descansó viendo que su obra creadora había sido perfecta. Entonces, cuando Pedro pregunta ¿hasta 7 veces?
Lo que está haciendo es preguntar si nuestro perdón debe ser perfecto, es decir, si debemos perdonar siempre. Y Jesús le respondió: no, Pedro, no te digo que tienes que perdonar siempre, hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, debes perdonar siempre veces siempre. Para Jesús, nuestro perdón debe ser ilimitado, así como lo hace Dios con nosotros, que nos perdona lo mismo una y otra vez. ¿Y por qué tenemos que perdonar ilimitadamente? Porque nuestro perdón es esencial si queremos que Dios reine. Pues si el reinado de Dios supone una sociedad fraterna, en donde haya paz y felicidad, no podemos no perdonar. No perdonar es impedir que Dios pueda reinar. Si no perdonamos, nos volvemos un obstáculo y un impedimento para que el mundo sea un paraíso. Y a fin de que entendamos el extremo del perdón, Jesús nos cuenta una parábola. La parábola se explica por sí sola, así es que solo voy a detenerme en algunos puntos para mayor claridad. Dice la parábola: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. En la parábola, el rey representa a Dios, y así como se comporta el rey, así se comporta Dios. Y los deudores somos nosotros, pues a Dios le debemos absolutamente todo lo que somos y tenemos, desde la vida, pasando por la familia, los amigos, la salud, etc. Ahora bien, para que Dios pueda reinar, no puede haber cuentas pendientes. Nadie le debe deber a nadie, pues recién cuando ninguno tenga deudas con los demás, entonces será posible lograr una sociedad verdaderamente fraterna y pacífica, pues la justicia está a la base de la paz. Sin justicia no hay paz. Dice la parábola que, comenzada la tarea de cobrar, le presentaron al rey a uno que le debía 10.000 talentos. ¿Cuánto valen 10.000 talentos? Bueno, pues un talento equivale a 6.000 denarios, y un denario es el jornal diario de un obrero o un peón. Luego, un talento son 6.000 días de trabajo, y 10.000 talentos son 60 millones de días de trabajo. Casi 165.000 años de trabajo. Luego, los 10.000 talentos son una enorme fortuna, una suma imposible de pagar. Dice el texto que, como no podía pagar, el rey mandó que su empleado fuese vendido, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, a fin de saldar la deuda. El rey va a procurar cobrar lo que pueda, y ello significa vender todas sus posesiones y venderlo a él, junto con toda su familia, como esclavos. De esta manera, el rey podrá recuperar algo de toda esa fortuna. Entonces, dice el texto, el servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. Su empleado se arroja a sus pies y le suplica, no solo por su vida, sino por la de toda su familia, y le ofrece pagar la deuda. Pero sabemos que para ello tendría que trabajar casi 165.000 años, lo que significa que no podrá pagar la deuda. Y el rey lo sabe, pero al ver lo afligido que estaba el hombre, dice el texto que el rey se compadeció, lo dejó ir, lo liberó y además le perdonó toda la deuda. El gesto del rey fue de extrema generosidad y estuvo dispuesto a perder toda esa fortuna. Así es Dios con nosotros. Siempre nos perdonará. Pero sucedió que, perdonado y libre, el servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía solo 100 denarios. Y 100 denarios son 100 días de trabajo. Es decir,
un monto ridículo comparado con la fortuna que él le debía a su rey. ¿Pero qué hizo el hombre? Dice la parábola que tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: «Págame lo que me debes». Entonces su compañero hizo lo mismo que él hizo delante de su rey. Se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero a diferencia de su rey, él no se compadeció. No quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que le pagara los 100 denarios que le debía. Bueno, pues esa falta de compasión y esa dureza de corazón conmovió a sus demás compañeros. A los demás les choca nuestra indolencia y nuestra frialdad. Y entonces, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. ¿Y qué hizo el rey? Lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti?». Para Jesús, a aquel que no es capaz de compadecerse y perdonar, Dios lo considera un miserable, un desdichado, un infeliz, porque quien no perdona nunca podrá ser feliz. Y entonces dice el texto: indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dios se indigna ante la dureza de nuestro corazón. Se indigna cuando no somos capaces de compadecernos del otro. Se indigna cuando le exigimos al otro lo que no queremos que nos exijan a nosotros. La parábola concluye con la enseñanza que debemos aprender. Dice el texto: «Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos». Si no nos compadecemos y no perdonamos, Dios nos alejará de su lado y tratará nuestras deudas de la misma manera como nosotros tratamos las deudas de aquellos que nos deben. En conclusión, es cierto que perdonar es muy difícil, pues es aceptar perder, y nadie quiere perder. Pero si no perdonamos, no solo no vamos a ser felices, pues el rencor impide nuestra felicidad, sino además vamos a impedir que Dios reine. Los invito pues a considerar que perdonar no necesariamente significa correr, abrazar y besar a la persona que nos ha hecho daño. Ni siquiera es necesario verla. Perdonar significa pasar la página, no buscar venganza ni compensación alguna. Significa estar dispuestos a dar una mano cuando quien nos ha herido necesite nuestra ayuda, y a no hablar mal de esa persona. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón compasivo para que las deudas que dejemos de cobrar en esta vida nos las recompense con creces en la otra. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.